Buenas noches. Bienvenidos a este tercer día de Retiro Cuaresma 2021. Sean bienvenidos, nos da mucho gusto que estén esta noche con nosotros, que se hayan dado este tiempo de respiro, de bálsamo para el alma. Muchas gracias por estar aquí. Y el día de hoy nos acompaña y está con nosotros el diácono Francisco Manuel Flores Neri. Él, como ustedes bien saben, pues bueno, es el diácono que está aquí en la parroquia prestando su servicio. Bienvenido, Paco. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Y está el padre Willy, ¿verdad? Muchas gracias, padre. Seguimos adelante. Aquí estamos. Pues bueno, en esta noche Paco nos va a hablar sobre la voz del Papa. Y pues vamos. Micrófonos para ti, Paco. Muy bien, pues gracias nuevamente. Buenas noches a todos. El día de hoy pues me han invitado a participar en esta noche este tema de la voz del Papa, en la que pues como sabemos cada año el Papa en esta Cuaresma o en la Cuaresma nos exhorta a vivirla siempre con fe, con esperanza y con caridad. Este va a ser pues nuestro tema central en esta noche, en el que pues bueno, pedimos a Dios que nos envíe el Espíritu Santo para que pues no sea yo el que hable, sino sea el mismo Dios que ponga palabras en mi boca y así pues podamos compartir este tema para un crecimiento espiritual, un crecimiento humano. Yo los invito, no sé qué les parezca, Padre, pues hagamos una oración para iniciar este momento, pidiéndole a Dios que nos conceda aquello más necesario en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el don de la vida y por habernos permitido pues llegar a este momento. Te pedimos, Señor, envíes tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros para que tu generosidad, tu bondad se deje ver en cada uno de nosotros. También, Señor, ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestro corazón. Permite que este momento sea un momento de compartir y que tú seas el principal invitado. Queremos, Señor, que tú, este mensaje que nos pones hoy en nuestros labios, sea el tuyo, sea el mensaje que tú quieras transmitir. Nosotros te traemos en este momento para que durante todo este tiempo, toda esta hora, Señor, no solamente estés en medio de nosotros, sino también de todos aquellos que nos están viendo. Con una actitud reverente y con una actitud de oración, pidámosle a Dios que nos asista y especialmente nos asista pidiéndole con la oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pidámosle también a la Virgen María que nos ayude, que interceda por nosotros en este momento, para que el maligno no meta la cola en medio de esta charla, en medio de la comunicación, para que no nos corte la comunicación. Pidámosle a ella que sea nuestra intercesora durante este tiempo, que queremos hablar de Jesús, queremos hablar del Padre y queremos que el Espíritu Santo nos asista. Pidámosle todos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Pues bien, iniciamos ahora sí. Sí, muy bien, pues en este tercer día de nuestro retiro, hemos querido ofrecer este espacio para que la voz del Papa, que es uno de nuestros referentes importantes dentro de nuestra iglesia, es quien nos va guiando, quien nos va presentando oportunidades para el crecimiento, sea él, el Papa, quien nos conceda una luz a través de su meditación, a través de su reflexión, para que este tiempo de la Cuaresma sea para nosotros oportunidad de crecer en nuestra fe,
de manifestar nuestra esperanza, de vivir la caridad, pero sobre todo también que tengamos oportunidad de vivir nuestro compromiso cristiano, nuestro compromiso social con la humanidad. Los cristianos no podemos hacernos a un lado de las realidades humanas, de las realidades sociales. Los cristianos tenemos que estar inmersos allí. Porque cuando nosotros miramos el Evangelio, nos damos cuenta que Jesús estuvo allí, en medio de las realidades que vivía su pueblo, en medio de aquellos que estaban marginados, en medio de aquellos que no tenían alimento, en medio de aquellos que sufrían por la enfermedad, en medio de aquellos que por el pecado, por la maldad estaban oprimidos, en medio de aquellos que eran presa de la injusticia. Hoy nosotros estamos urgentemente llamados a vivir también como Cristo lo hizo. Por eso nuestra fe tiene que manifestarse ahora con todo su esplendor, con todo su poder, para decirle al mundo que sí es posible una transformación, que sí es posible un cambio, que aunque estamos sufriendo por esta pandemia, sí podemos hacer muchas cosas. Así que, pues bueno, Paco, con esta breve introducción, nos gustaría que nos fueras hablando de lo que el Papa nos pide, lo que el Papa nos ha pedido a lo mejor en otros años, en otros momentos, y cómo la voz del Papa se vuelve actual siempre ante las realidades que estamos viviendo. Algo que ha caracterizado al Papa Francisco es ese ímpetu porque nosotros como cristianos dejemos nuestra pereza espiritual, dejemos nuestra comodidad en la casa y vayamos desde nosotros como pastores hasta cualquiera de nuestros hermanos laicos, salgamos y vayamos a donde están las ovejas, ¿verdad? Como él lo dijo, que tengamos ese olor de oveja, ¿verdad? Pero no porque hayamos ido a un establo, no, sino porque vamos y nos inmiscuimos en las realidades que vive la gente. Te escuchamos, Paco. Así es. Bueno, nuevamente gracias. Como ya lo decía el padre Willy, pues el Papa siempre en cada cuaresma nos invita a vivirla intensamente. Como sabemos, la cuaresma es un tiempo de gracia, un tiempo de oración, un tiempo de penitencia. Y en este tiempo el Papa pues nos invita a que vivamos nuestra fe. Esa fe la cual nosotros hemos obtenido o que hemos recibido de parte de Él, y que esta fe nos debe de llevar precisamente a ser testigos en cualquier realidad que nos encontremos. Especialmente en estos momentos atípicos, estos momentos difíciles, ya lo decía el Padre, en medio de una pandemia. Necesitamos forzosamente ser testigos en medio de esta realidad tan difícil que estamos viviendo todos. Y para ser testigos precisamente, pues es ir y atestiguar, o sea, es dar fe de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros realmente conocemos, y especialmente es dar fe no solamente con pequeñas acciones, más bien es con el testimonio, un testimonio vivo, un testimonio creíble y que solamente lo podemos manifestar o irradiar de manera que nosotros aceptemos a Cristo como el centro de nuestras vidas. Si nosotros no conocemos a Cristo, si nosotros no conocemos a Dios, es imposible, yo lo diría así, que podamos realmente tener fe y sobre todo que podamos testimoniarlo. Porque para poder vivir en ese testimonio cristiano es necesario que nosotros vivamos en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad de reconocer a Cristo, que ha entregado amorosamente su vida por todos nosotros y para la remisión de nuestros pecados. Es decir, es Cristo el que nos ha salvado del pecado. Y como sabemos, cada cuaresma no es un ejercicio mecánico, no es un ejercicio que, pues, como un cumpleaños que lo repetimos cada año, no. Es una nueva oportunidad para poder encontrarnos con Dios, es una nueva oportunidad para convertirnos, es una nueva oportunidad
para vivir nuestra fe y sobre todo para poder dar testimonio. Si tal vez el año pasado no pude lograr el objetivo de cambiar algo, aunque sea algo mínimo en mi vida, para poder mejorar como persona o para poder mejorar como cristiano, pues bueno, Dios nos ofrece esta otra oportunidad. Pero no echemos en saco roto todo lo que Dios hace para poder salvarnos. Dios quiere que el hombre pues vivamos, sí, en el amor, en la fe, pero sobre todo que alcancemos la salvación. Esta salvación que sin duda pues nos hará encontrar nuevamente el día que seamos llamados a la presencia de Dios, y que sin duda pues lo que Dios quiere es que en esta tierra, en esta vida terrenal, nosotros vivamos realmente como hermanos, ayudándonos en todo momento, viviendo realmente como las primeras comunidades cristianas, que en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en medio de desde los mismos miedos por la persecución, pues no se quedaron ahí. Por eso al inicio quise traer al Espíritu Santo, porque así como las primeras comunidades recibieron ese auxilio del Espíritu Santo, ahora también se lo debemos de pedir, para que sea Él el que nos inspire, nos anime, nos fortalezca en todo momento, y sea Él el que nos guíe por este camino cuaresmal. Como sabemos, la Cuaresma nos debe de preparar para llegar a la Pascua, que es el paso del Señor. Y es ahí donde nosotros con fe esperamos, alegremente esperamos que el Señor se manifieste, no solamente en imágenes, no solamente, como lo decía, en un acto mecánico, sino que se manifieste en nuestro corazón, que se manifieste en nuestras vidas, y que esa manifestación sea gloriosa, que sea algo que nos cause regocijo, que nos cause alegría, y sobre todo que nos lleve a la salvación, a la santificación de nuestras propias almas. Eso es lo que realmente en esta Cuaresma debemos de vivir. Y el Papa prácticamente nos dice que siempre tenemos que estar alegres y atentos a la escucha de la buena nueva, es decir, de la palabra de Dios, para que así podamos reconocer en esta palabra la muerte y resurrección de Jesús. Esta muerte y resurrección que de alguna manera es una manifestación amorosa de Dios Padre hacia nosotros. El habernos, como les decía hace un rato, habernos entregado a su Hijo por amor para la remisión de nuestros pecados. Es por eso que quien realmente puede experimentar ese querigma, ese primer anuncio, ese regocijo de encontrar a Dios en la palabra, pues es realmente quien puede recibir ese amor. Y el que recibe el amor vive en la misericordia. Quien se sabe que es misericordioso, quien se sabe que ha sido misericordiado, pues realmente vive en la voluntad de Dios. Eso es lo que realmente por fe nosotros podemos realizar. Eso es lo que nosotros pues debemos de entender para así generar un cambio, porque no podemos generar un cambio de la nada. Es decir, necesitamos primero dejarnos tocar por ese amor de Dios. Debemos de dejarnos ser misericordiados, perdonados por Dios. Muchas veces les comento esto porque yo lo he visto en muchas personas. Todavía no tengo la oportunidad de confesar, pero yo he escuchado a personas que van a la confesión y vuelven a la semana, a los 15 días, en un cierto tiempo, y vuelven a pedir pues la confesión, o vuelven a confesar el pecado que ya habían confesado. Entonces, ¿qué pasa? Pues es ahí donde no se han dejado tocar por la misericordia de Dios. Todavía no se la creen. Y eso es lo que realmente nos debe de llevar. Fe es confiar plenamente en Dios, a ojos cerrados de que Él nos da esa misericordia, nos da ese amor, y que ha puesto en medio de nosotros todos aquellos recursos para poder alcanzar esa santidad que pues Él quiere de nosotros. Esto no lo dice el Papa, lo digo yo. Yo he visto que, por ejemplo, desde el momento en que somos bautizados, nosotros recibimos esa purificación, esa santidad. Al paso del tiempo la vamos perdiendo, y bueno, pues tratamos de ir purificando nuestra alma a través del sacramento de la reconciliación. Pero es ahí donde, como les decía, no nos sentimos perdonados. Entonces, la fe,
debe de llevarnos completamente a vivir esta Cuaresma, como nos los pide el Papa, que seamos testigos, valientes, que salgamos y testimoniemos a ese Dios que no se quedó en la cruz, que no se quedó muerto, sino que resucitó y resucitó para darnos vida. Fíjate que ahorita que hablas de estas cosas, Paco, a la mente me viene ese texto de San Pablo, ¿verdad? Déjense reconciliar, ¿no? Porque Dios ya nos reconcilió en su Hijo. Pero para poder comprender eso, para poder asimilarlo en nuestras vidas, tú lo dijiste muy claramente, se necesita dejarse tocar por el misterio de Dios para poder gustar esa misericordia que ya nos fue alcanzada. Recuerdo que cuando estaba en alguna ocasión, todavía de seminarista, cuando fui religioso, una persona nos contaba su testimonio y decía, yo venía cada 8 días a dejar a una muchacha aquí al retiro y venía a recogerla el día domingo. Pero era sorprendente porque dice, pues yo sí soy católico, pero pues solamente, pues de vez en cuando iba a la misa, ¿no? Yo me quedaba en mi taxi, pero yo veía como un sacerdote o 2 sacerdotes de pronto se ponían a confesar y había gente que se formaba. Dice, y me llamó la atención cómo esas personas llegaban a la confesión con una cara de compunción, tristes, a lo mejor dolientes por sus pecados, pero salían de allí alegres. Y entonces, pienso un poco, tú hablabas al principio del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, nos dice, los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría y paz. Dijiste, dejar que Dios nos conceda su misericordia, ser misericordiados. No es otra cosa más que recibir este amor. Y cuando nos sentimos amados, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Estar enojados? No, estamos contentos. Hay paz en nuestras vidas. Y entonces así, como tú lo dijiste, entonces así podemos ofrecer un testimonio vivo. Así es. Sí, este testimonio vivo, sin duda, solamente se puede ver experimentado cuando nos hemos dejado tocar por Dios. Y es cuando realmente podemos nosotros tener o hablar de una experiencia de Dios. Por eso el querigma. Quien realmente ha experimentado vivir el querigma, este primer anuncio, sin duda, yo creo que como bien decías, Padre, no solo en la confesión, lo hemos visto, por ejemplo, quienes han vivido un retiro querigmático. Uh-huh. Entran, como dice, con su cara de, yo no creo, yo no, no sé qué va a pasar ahí y demás. Y les platico esto por mi propia experiencia. Yo fui a un retiro, pues, como dice, pues, por querer ir y conocer a una chica, pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que ahí me pescó Dios. A partir de ese encuentro con Dios, Dios cambió mi vida, cambió mi forma de pensar y pues me hizo renunciar al tipo de vida que llevaba, o sea, pero por un convencimiento, es decir, por una convicción que en ese momento yo estaba viviendo, que yo estaba dejando que Jesús ocupara el lugar de mi corazón, que Jesús fuera el centro de mi vida, que Jesús realmente inspirara mis acciones. Este primer anuncio, este querigma es importante para que uno realmente pueda dar respuesta a lo que Dios nos pide día con día. Y sobre todo, si nosotros nos dejamos tocar en esta Cuaresma, en estos 40 días, en este tiempo de preparación para la Pascua, si realmente lo vivimos con oración, con ayuno, con penitencia, con buenas obras, con obras de caridad, pues sin duda va a ser un tiempo de mucho provecho, un tiempo que Dios realmente nos va a conceder
el poder llegar a la Pascua, pero como lo decía, alegres, contentos, sabiendo que hemos hecho lo correcto. Era lo que yo te iba a comentar, ¿no? En este tiempo que estamos ahorita en confinamiento, digo, habemos mucha gente que no hemos experimentado, ¿no? Y teníamos acá el que en la Cuaresma, pues era en el momento en el que nosotros veníamos y nos confesábamos, experimentábamos esta gracia, ¿no? Entonces ahora estamos en confinamiento. ¿Qué va a pasar? Llevamos mucho tiempo, muchas personas que no hemos podido acercarnos al sacramento de la reconciliación. ¿Cómo vivir durante este tiempo de Cuaresma este confinamiento? Ya sería nuestra segunda Cuaresma, que estamos sin acercarnos a este sacramento de la reconciliación, ¿no? Y pues digo, nos puede a muchos, ¿no? El que no estemos, o sea, a pesar de que, bueno, al menos, ¿no? O sea, de que estamos aquí y no hemos podido acercarnos al sacramento de la reconciliación. ¿Qué hacer? Bueno, es una buena pregunta porque hace un ratito en los mensajes de la plataforma del Messenger me preguntaban, ¿y hay confesiones? ¿Cuándo van a ser? Y demás. Pero bueno, sabemos por la contingencia, pues ahorita no hay confesiones. Obviamente, pues es por seguridad de la misma persona quien está confesando el pecado y está cerca del sacerdote y del mismo sacerdote. Entonces, si alguna persona viene contagiada y contagia al sacerdote y este sacerdote confiesa a muchas otras personas más, se corre el gran riesgo de contagiar a muchas gentes. ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que es momento de tener una oración efectiva. Primeramente es tratar de contactar con Dios, es tratar de presentarle a Él de una forma sincera aquello que realmente estamos viviendo, aquello que estamos sintiendo. Y mientras nosotros tenemos esa oportunidad para recibir la absolución o para confesarnos, yo creo que es importante que nosotros no dejemos de hacer nuestros exámenes de conciencia, en el que tengamos presente que nuestro pecado pues está ahí, pero no por el hecho de que no tengamos la oportunidad de confesarnos, pues vamos a seguir pecando, ¿verdad? Pues es ahí donde viene el propósito de enmienda. Es tratar de quitar o cambiar aquellas cosas que no podemos. El reto que yo pondría y que yo diría, ¿cómo vivir esta parte de no tener confesión en medio de esta pandemia? Pues es tratar de cambiar o de quitar de nuestras vidas aquello que sabemos que tenemos que ir a confesar. Sí, cuando tengamos la oportunidad de confesarnos, pues que nada más sea como algo que quedó en el pasado. Es decir, darnos nosotros mismos nuestras correcciones para poder cambiar aquello que no hemos podido hacer bien. Y bueno, eso es lo que yo me propondría, ¿no? Yo creo que eso es lo más sano que pudiéramos encontrar de momento. Tal vez alguien pueda encontrar alguna otra forma que pudiera ayudarle a sentir que realmente está cambiando, que está saliendo de este pecado. Y a eso yo le llamaría conversión. Es decir, la conversión que nosotros tengamos durante esta Cuaresma, yo creo que va a ser lo que realmente va a agradar a Dios. Cuando tengamos la oportunidad de solamente confesar el pecado, pues bueno, es algo que solamente queda en el pasado, es algo que se postergó, que se dejó, pero mi actitud ha cambiado. ¿Qué es lo que hacemos cuando somos recién confesados o recién absueltos? Nuestra actitud ante el pecado debe ser otra. No podemos volver a caer. Entonces, aquí lo que estamos es cambiando la dinámica. Cambiamos y ya que nos sabemos o que nos reconocimos que realmente mejoramos y sobre todo en ese pecado que sabemos bien que nos está atormentando o que incluso nos está
induciendo a ser tentados, pues es ahí donde tenemos que trabajar. Pero para poder cambiar, para poder realmente vivir esta conversión, es necesario dejarnos tocar ese corazón de piedra, ese corazón duro por Jesucristo, para poder realmente cambiar. Y eso es el querigma, dejarnos tocar por Dios. Es el primer anuncio, el primer mensaje que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Y en este primer anuncio, primeramente tenemos que reconocer que Dios Padre es el Creador, que Dios Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es el Salvador, es decir, o el Redentor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir nuestro propio querigma, nuestro propio encuentro con Dios en medio de esta pandemia. Y cuando nosotros seamos ese testimonio vivo, sin duda vamos a irradiarlo, a modo de que cuando nos vean nuestros hermanos, nuestros familiares, digan, ¿y ahora qué le pasó? Entonces ahí van a decir, pues no, simplemente aprovechó esta pandemia haciendo oración, haciendo ayuno, haciendo penitencia y también para tener un encuentro vivo con Dios. A eso es a lo que le llamamos encuentro vivo, a un cambio de actitud. Porque si oro en el rosario todas las noches, si veo la misa desde mi plataforma todas las mañanas, pero todo el día me la paso en el Netflix, o simplemente no viviendo mi fe, no poniendo algo o haciendo un cambio en mi vida, pues pareciera que son palabras huecas. Es decir, la oración que no rinde fruto en la persona no es oración, es mera repetición de palabras. Si el rosario realmente me lleva a encontrarme con Dios, pues síguelo. Trata de profundizar aún más. Y en la profundidad de la oración es ahí donde realmente va a penetrar la palabra de Dios, es ahí donde va a penetrar en nuestro corazón el amor de Dios, y como una espada, diría San Pablo, como una espada de doble filo, entrará en nosotros y penetrará para cambiar, para transformar aquello que está endurecido, aquello que está hecho piedra, aquello que no da frutos. Eso es lo que yo pudiera comentarles. Fíjate que llama mucho la atención cómo, vuelvo a este texto que me parece que es el texto base del mensaje del Papa, si no mal recuerdo, creo que el año pasado, ¿no? Déjense reconciliar, les pedimos que se dejen reconciliar por Dios, ¿no? Y tú lo acabas de decir de una manera muy clara, muy clara. Todo tiene que comenzar con una toma de conciencia de mi vida. ¿Qué estoy haciendo mal? Hay una pandemia, no me puedo acercar a la confesión por mi seguridad, por la seguridad del sacerdote, por la seguridad de todos, como sea, ¿no? Hay una pandemia, bueno, a ver, si la cuaresma me urge más, porque no solamente es la cuaresma, sino la cuaresma me urge más a un cambio, a una transformación, ¿por qué no aprovecho esta cuaresma para hacer un examen de conciencia general, un examen de conciencia más minucioso, un examen de conciencia en el que yo pueda darme cuenta qué estoy haciendo mal, en qué estoy fallando más constantemente? ¿Por qué no me estoy dando oportunidad de avanzar, de crecer, de ser más libre? Y entonces, finalmente tenemos que decirlo así. Digo, no sé cómo lo piensen ustedes, pero finalmente la consecuencia de creer será la manera en la que yo me voy a relacionar de ahora en adelante con Dios. Este Dios que me quiere dar su paz, este Dios que me quiere dar su misericordia, este Dios que me quiere también enseñar cómo ser misericordioso con el otro. Porque finalmente de esto se trata, ¿no? Ya recibí la gracia y ya. ¿Ahora me engordo con esa gracia? No. Ahora comparto. Y como lo decías hace un ratito, Padre, algo que me queda a mí muy claro,
El querigma, como lo dijiste, es el primer anuncio del misterio de Cristo en la vida de cualquier hombre. A lo mejor los hermanos que nos están mirando ya han escuchado durante toda su vida la palabra de Dios, porque pues desde el vientre materno estábamos allí en misa con nuestras mamás, pero escuchar ese primer anuncio es escucharlo en primera persona. Yo, ante la palabra de Dios que se me revela, así como lo hace Pablo en el camino a Damasco, ¿cierto? Así, ese primer anuncio, ese primer mirar a Cristo cara a cara, ¿qué genera en Pablo? Una transformación, que no es otra cosa más que una conversión del corazón, una conversión de la mente, una conversión en las palabras, una conversión en las acciones, una conversión en las relaciones, una conversión en todo lo que envuelve la vida del ser humano. Y entonces esto se convierte para nosotros en oportunidad. Y qué bueno que nos dices esto, Padre. O sea, ok, no te puedes confesar, pero sí puedes dejar de hacer eso. Y cuando tengas la oportunidad de acercarte al sacerdote, entonces le podrás decir, yo hice esto. Pero en tu interior ya ahora sabes que puedes hacer las cosas mejores, que puedes dejar aquello que oscurece la vida, que puedes dejar aquello que no ayuda. La gente de pronto dice, bueno, Padre, entonces ¿ahora qué voy a hacer? ¿Me voy a confesar por teléfono o en videollamada me puede confesar para que así no nos peguemos los virus? No. Oiga, Padre, pues entonces le voy a hacer como le hace mi vecino. ¿Y cómo le hace tu vecino? Sí, ahorita voy para allá. Sí, lo estaba leyendo. Y es que me acordé de uno de mis vecinos que es testigo de Jehová. Y es que del otro lado había uno que era cristiano y decía, no, yo voy, me pongo debajo de un árbol, ahí confieso mis pecados y ya la hice. Ay, Padre, pues entonces me voy a confesar ante la imagen de Cristo. Y ya ahí confieso mis pecados y ya Cristo me va a dar mi absolución. No, hay un sacramento porque Dios encargó a la iglesia este poder. Y es la iglesia quien lo administra. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? No me dejarás mentir, Paco. Lo que sí podemos hacer es una contrición perfecta, ¿cierto? Que es arrepentirnos de nuestros pecados y en la primera oportunidad que tengamos, confesarnos. A menos que estemos en peligro de muerte y que entonces tal vez podamos pedir el auxilio de un sacerdote, ¿ok? Pero bueno, continuamos, Paco, porque esto se pone interesante. Sí, ahorita que hablabas, Padre, de ese aspecto de hacer una contrición y pues que la gente pregunta de por qué o cómo hacer para confesarse después de tanto tiempo, yo me ponía a pensar, pues yo he estado mucho tiempo, en muchas ocasiones, en misión, y hay comunidades aquí mismo en México que el sacerdote va una vez al año, es decir, los visita en la fiesta patronal. Y esa gente, pues de alguna forma vive su fe, no por el hecho de que no haya un sacerdote, no vivan la fe, ¿no? Tratan de dar un testimonio, según sus costumbres. Y la gente cuando va el sacerdote, pues obviamente lo acapara, lo absorbe. Y sobre todo para esto, para que celebre la misa y también para que puedan ser reconciliados una vez al año. Entonces, pues ahora nos está tocando vivir lo mismo que otros hermanos. Llevamos ya casi un año de pandemia. Tal vez se cerraron los templos, no hemos acudido al sacramento, pero es ahí donde debemos de no dejar apagar también nuestra esperanza. Esa esperanza que nos debe de conducir a reconocer que somos pecadores a los ojos de Dios y, como bien lo decías, Padre, tener una contrición.
un arrepentimiento sincero. Este arrepentimiento nos debe de llevar sin duda a vivir en la esperanza de sentirnos perdonados, de sentirnos reconciliados con Dios. Dios sabe y conoce cada una de nuestras intenciones. Y yo creo que lo que tendremos que hacer es, cuando tengamos la primera oportunidad de acudir a este sacramento, pues yo supongo que va a haber mucha gente que lo va a hacer. Porque vive en esta esperanza de sentirse perdonados por Dios. Es ahí donde nuestra fe nos mantiene, nos hace no perder el camino. ¿Cierto? Nos hace encontrarnos diariamente con Dios, de decir, híjoles, hoy cometí este pecado, si he hecho mi examen de conciencia adecuadamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a reconocer, no hacernos de la vista gorda, no tratar de esconder el pecadote y tratando de justificarlo con un pecadito, o como decimos, una mentira piadosa. Y cuando alguna vez estudiaba esta parte sobre el pecado, recuerdo que decían, es lo mismo aquel que roba, o sea, decirlo, el que comete un pecado de robo, el que va a la tienda y se roba un dulcecito, el más chiquito, esos chiclitos Canels que antes había, o no sé si haya, esos chiclitos que te daban de cambio. Entonces, es lo mismo robar eso que robar un banco con 5 millones de pesos. Es decir, el pecado es el mismo. El pecado tiene el mismo valor a los ojos de Dios. Entonces, la mentira. No hay mentiras piadosas o mentiras chiquitas. No hay mentiras grandes, es mentira. Entonces, yo creo que es importante que nosotros vayamos haciendo nuestro examen de conciencia y reconozcamos en nuestro día a día qué es en lo que estamos fallando, cuál es nuestro punto débil, nuestro punto frágil. Sumando un poquito lo que ya hemos dicho, la fe nos conduce a Cristo. Por amor y por su misericordia nos reconocemos que realmente somos llamados a vivir como cristianos. Y el vivir como cristianos es tratar de vivir acorde al testimonio que Cristo y que Dios mismo nos pide. Ese testimonio es precisamente ir cambiando aquellas cosas que nos separan de Dios y del hermano, del prójimo. Y bueno, en esta vivencia del día a día, es ahí donde también tenemos que dar ese tiempo para reconocer en qué le fallamos a Dios. O bien, empezar por la pregunta, en mi día a día, ¿cuántas veces tuve presente a Dios en mi mente? Y reconocer que si hemos fallado, pues no quedarnos sumergidos en la tristeza ni sumergirnos en esa, a lo mejor, debilidad, más bien, o quedarnos ahí. No, tratar de salir adelante en medio de esta pandemia, sobresalir, ser más fuertes al pecado. No dejarnos seducir por el maligno para poder caer en las tentaciones. Y es tratar de vivir en la esperanza de saber que el día menos pensado, Dios nos concederá el perdón de todos nuestros pecados a través del sacramento. Pedimos ahora en los rosarios, por ejemplo, por el eterno descanso de nuestros hermanos. Pero si ellos se fueron, murieron, por alguna razón no tuvieron la oportunidad de acudir al sacramento de la reconciliación, hermanos, ahí es donde tenemos nuestra tarea. Es ahí donde realmente podemos realizar nuestras obras de misericordia, pedir por aquellos que han perdido la vida, que no pudieron reconciliarse con Dios, y es allí donde la fe que nosotros tenemos nos debe de llevar a creer que el hacer un acto de sacrificio para ganar una indulgencia plenaria o para ganar un perdón para aquel hermano que no fue reconciliado en tierra o en vida, pues nosotros lo ganamos. Y es ahí donde podemos poner nuestra esperanza. Es allí donde sabemos bien, por ejemplo, viene el año de San José, y como sabemos, el Papa concede indulgencias plenarias en medio de esta pandemia. Es ahí donde nosotros tenemos que estar preparados. Es decir, que nuestra fe nos debe de llevar a creer en eso que realmente esperamos, en aquello que no podemos ver, pero que sabemos que está ahí. Nuestra esperanza debe ser puesta en las manos de Dios, precisamente
para salir avante, para salir victoriosos en medio de esta pandemia. Y como les decía al inicio, ojalá que el maligno no meta la cola para que nos corte la comunicación, la transmisión. Bueno, pues también pidámosle para que el maligno pues no nos aceche, para que no nos ataque. Y es ahí vivir esperando en Dios aquello que más necesitamos. Nos hemos preguntado ¿qué necesitamos? Es tiempo de que en esta Cuaresma nosotros reflexionemos, pensemos, vivamos realmente como nos está proponiendo el Papa. Como Cristo mismo quiere que nosotros vivamos esta Cuaresma, con una fe plena, puesta en Dios, con una esperanza confiada en que recibiremos aquello que tanto le pedimos y que se lo pedimos desde el corazón. Y también con esa convicción, con esa sinceridad de querer quitar aquello que nos estorba para encontrarnos con Dios. Cuando nosotros vivimos plenamente esa fe, realmente se siente una alegría y una paz inmensa. Una paz que sin duda se puede irradiar y se puede experimentar en medio de nuestros hermanos. Y es ahí donde encontramos la invitación del Papa. Es ahí donde tenemos esa renovación de la Cuaresma para llegar a la Pascua. Como les decía, no es un ejercicio mecánico, no, es una oportunidad más. Es una oportunidad para poder encontrarnos con nuestro Dios y vivir como cristianos, como católicos, plenamente ofreciéndonos a aquel hermano más necesitado, llámese difunto, llámese enfermo, o bien aquellos que sufren en la calle o sufren alguna penuria, alguna dificultad. Es ahí donde nos debe de llevar también nuestra fe, a volcar ese amor que nosotros hemos recibido, para volcarlo en el prójimo, en aquel que lo necesita. Y eso solamente se va a lograr cuando pongamos a trabajar nuestra fe, cuando realmente deseemos vivir plenamente con Cristo en nuestro corazón, que Cristo sea el centro de nuestra vida. Fíjate que hay una frase que me llama mucho la atención del mensaje del Papa, que pienso que la has de tener por ahí muy, muy presente. Dice: es saludable contemplar más a fondo el misterio pascual por el que hemos recibido la misericordia de Dios. Y lo que sigue es lo que me llama mucho la atención. La experiencia de la misericordia efectivamente es posible solo en un cara a cara con el Señor crucificado y resucitado, que me amó y se entregó por mí. Su mecha. Híjole, el Papa le da el clavo. O sea, no hay otro camino. El camino es cara a cara. El camino es frente a frente. El camino es como, no sé Paco, si tengas presente esa parábola de las jóvenes prudentes y de las descuidadas, vírgenes. Las vírgenes, y me llama mucho la atención porque esa parábola, y ahorita que tomo estas palabras del Papa, me hacen resonancia esas palabras. ¿Por qué? Porque ese cara a cara, frente a frente a mi Dios, no es otra cosa más que un reconocimiento mutuo. Soy tu creación, soy tu hijo, eres mi padre. Hay un reconocimiento, ¿no? ¿Y qué sucede con las vírgenes descuidadas? Llegan ya que fueron a comprar su aceite, ¿y qué les dicen? No las conozco. No hay un reconocimiento. Lo que sucede en el Evangelio de San Lucas, ¿no? Capítulo 15, la parábola del Padre Misericordioso o del Hijo Pródigo, como le quisiéramos llamar, dependiendo de la perspectiva, ¿no? Esa situación, el hijo va pensando en, le voy a decir esto a mi jefe, va a pasar esto, y trátame como uno de tus trabajadores, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y él va con su diálogo, pero el diálogo de Dios es distinto. Y para entender el diálogo de Dios, solamente podemos hacerlo
en el frente a frente, en el cara a cara. A mí me enternece mucho ese momento porque llega el hijo que lo ha desperdiciado, que lo ha despilfarrado todo, que ya no tiene nada, que hasta, pudiéramos decirlo así, hasta su dignidad ha pisoteado. ¿Y qué hace el padre cuando lo tiene frente así? Ni siquiera le hace caso a todo su diálogo que traía y a todo su discurso. ¿Qué le dice a sus sirvientes? Pronto, maten el becerro gordo, pónganle sandalias, pónganle una túnica, el anillo en el dedo, hagamos fiesta. Pero solamente se da eso en el encuentro, en el cara a cara. Y pienso que el Papa le ha dado al clavo en esa expresión. La misericordia, la experiencia de la misericordia solo se vive en el cara a cara. ¿Con quién? Con Jesucristo, que me amó y se entregó por mí. Híjole, qué fuerte, ¿no? Así es. Padre, bueno, ya tenemos este gran desafío, ¿no? El mirarnos cara a cara. Pero también el Papa nos habla sobre este amor social que nosotros tenemos que tener. El ya estuve, ¿no? Porque el que definitivamente no está a los pies del Maestro, el que no está frente a Cristo, pues obviamente no podemos salir y podemos hablar sobre este amor social o descubrir el rostro de Cristo misericordioso en el hermano, ¿no? Sería una pose solamente, ¿no? ¿Cómo vivir? Platícanos un poquito más, o platícanos por favor un poquito más acerca de de la caridad que nos marca el Papa, esta caridad, pero como eso, como el tener el amor social durante esta pandemia. Sí, bueno, yo pudiera comentar al respecto de que aquellos, como bien decía el padre Willy, aquellos que realmente han podido tener la experiencia de vivir a Dios en sus vidas, es ponerse precisamente ese cara a cara. Y aquel que puede estar cara a cara frente al otro, sin duda, genera una amistad, genera un diálogo, un cambio. Y ese cambio se traduce, volvemos al mismo punto por el que iniciamos. Eso que Dios nos dio, que es amor, ahora nosotros que lo hemos vivido y que sabemos que Dios es nuestro amigo, ahora nos volcamos en ese amor. Y es ahí donde el amor dado a los demás se convierte en caridad. Es decir, esa caridad que nos lleva a ayudar en todo momento a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Como lo comentaba hace un momento, es entregarnos plenamente a Cristo, pero en ese entregarnos es precisamente corresponder a lo que estamos viviendo, ante todas las realidades que podemos ver dentro de nuestra sociedad. Y ahora, más con esta pandemia, en el que sabemos que hay mucha necesidad, donde a muchos han perdido su trabajo, donde muchos han perdido a seres queridos y pues no están las condiciones como para poder ser sumamente generosos como pudimos haberlo sido antes. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de cambiar lo que podemos desde nuestros hogares. Es decir, me pongo un ejemplo. El ser conscientes y responsables ante la basura que estamos generando en esta pandemia. Llámense guantes, cubrebocas, todo aquello que estamos pidiendo, alimentos en casa, desechables, y que sin duda estamos afectando nuestro medio ambiente, que estamos realmente siendo los principales que estamos afectando aquella creación que Dios nos dejó como administradores, es decir, nuestra tierra, por poner un ejemplo. Se me ocurre, por ejemplo, saber que en medio de esta pandemia hay muchos que se han quedado sin trabajo, que no encuentran la forma para poder salir adelante económicamente. Bueno, ¿dónde está nuestro deseo de ayudar? ¿Dónde está nuestro deseo de volcar ese amor que hemos recibido de Dios, traducirlo en caridad? O bien, cuando sabemos que alguna familia
vive alguna situación de violencia entre las familias, ¿cómo estamos apoyando a esta familia? Tal vez no podamos entrar al núcleo familiar, pero sí buscarle alguna institución que la pueda asesorar a la señora o al señor ante esta realidad. O bien aquellos que a lo mejor ahora están viviendo en medio de esta pandemia con temor, con depresión, con ansiedad. ¿De qué manera estamos tratando de ponerle recursos o medios que puedan ayudarlos a salir adelante? Y puedo enumerar múltiples ejemplos. Habría que empezar a analizar nuestro entorno. Habría que ver qué es lo que realmente podríamos cambiar, qué es lo que realmente podríamos hacer. Y yo creo que un acto de caridad que pudiéramos empezar a hacer es, ¿qué has hecho tú por llevar a Cristo a tu casa? ¿Qué has hecho tú para que Cristo, en medio de esta pandemia, te brinde esa paz, esa confianza? Y no un temor de sentirnos castigados o incluso de recurrir a Él por miedo, no, precisamente como un acto de esperanza, porque quien realmente vive en la esperanza es quien realmente va a poder comprender la caridad, es quien realmente va a poder ejercer ese amor que Dios te ha regalado. Sí. Porque si no lo vivimos, si no lo experimentamos, así como les decía hace un rato, por mucha oración que hagamos, o que recemos muchos rosarios, o que hagamos muchas oraciones a San Miguel Arcángel, a las benditas ánimas del purgatorio, pero si no me transformo y lo traduzco en obras, la fe sin obras de nada sirve. Es decir, solamente son palabras huecas, como el sonar de una campana. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a cambiar nuestra conciencia, decir, a ver, no solamente es hacer lo que he venido haciendo, como hay representación en la parroquia, pues dejo que hagan todo. No, es momento de no esperar algo de la parroquia, más bien es momento de transformarte, de cambiarte, de rehacerte en medio de esta pandemia. Es un reto difícil, pero no es imposible. Cuando realmente somos conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, y reconocemos el gran amor de Dios que está así y que a veces no lo queremos tomar, pues ahí está el gran detalle, diría Cantinflas. Exacto. Pero yo lo que sí les diría, quien realmente reconoce a Dios en sus vidas, quien realmente lo acepta, vive la caridad, y dice la palabra que hay mayor alegría en dar que en recibir. Cuando vivimos realmente en esta caridad, pues sin duda estamos siendo otro Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque nos estamos entregando, dejándonos a nosotros mismos, dejando nuestro egoísmo, nuestra vanagloria, o bien el brillar en medio de muchas realidades, ¿no? Siempre ante un evento, ante algún momento donde se congrega mucha gente, no falta, decimos por ahí, el lucido, ¿no? Entonces, a los ojos de Dios no podemos hacer eso. Tenemos que realmente ser sinceros. Cuando demos desde el corazón. Demos sin esperar nada a cambio. Que realmente cuando lo damos, Dios nos lo multiplica infinitamente. Tal vez nos toque verlo en esta tierra, en este mundo. Pero yo creo plenamente que lo que nosotros hacemos bien aquí, Dios nos lo multiplica, Dios nos lo recompensa. Y Él, como bien decías, Padre, ante nuestro pecado, ante nuestra fragilidad, ante aquello que nos ha separado del amor de Dios, su amor de Dios, es tan grande que no guarda rencor ante nuestras pequeñeces. Es decir, también Dios practica la caridad con nosotros. Nos vuelve a aceptar y, como bien dice el texto del Evangelio del Hijo Pródigo, como Padre amoroso, extiende sus brazos para recibirnos nuevamente y ofrecernos no solamente un rechazo, sino para ofrecernos lo mejor que tiene.
Y eso es lo que experimentamos de Dios. Por eso, si nosotros logramos reconocer eso y lo adoptamos, entonces nosotros lo podremos hacer. Extender los brazos, como lo dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Perdonar a los que nos ofenden. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil es realmente llevar a cumplimiento esas palabras. Pero si realmente podemos privarnos de decir cosas para realmente perdonar a aquellos que nos han hecho daño, que nos han ofendido, entonces sin duda estamos haciendo un gran acto de caridad. Por eso les decía, puedo enumerar muchos momentos en el que experimentamos y vemos la caridad, pero es momento de repensar, es momento de reflexionar y es momento de echarnos un clavado a nosotros mismos para sacar aquello que nos sirve. Es como quien se cambia de casa, pues no se lleva los trapos viejos ni las cosas que no sirven. Obviamente llega a un lugar nuevo y trata de actualizarse, de modernizarse. Los teléfonos celulares llega un momento en el que pues ya no sirven, hay que desecharlos y ¿qué hacemos? Compramos otro. Eso es lo que tenemos que hacer en esta Cuaresma, renovarnos, dejarnos tocar por Dios, dejarnos vivir en esa fe, esperanza y caridad. Paco, fíjate que mientras estabas platicándonos estas cosas, me puse a pensar mucho en la realidad de la pandemia. Una persona de fe no puede ser una persona irresponsable. Hace unos días, ¿verdad? Se me ocurrió ir a un centro comercial, bueno, a una tienda, al Soriana, y entonces, pues de pronto uno escucha muchas cosas, ¿no? Ya yo iba ahí con mi carrito, tomando las cosas que necesitaba, y de pronto iban unas mujeres un poco más adelante de donde yo estaba, pero de esas mujeres que de pronto tienen una voz escandalosa, ¿no? Y de pronto le dice una a la otra, ¿tú crees que fulano de tal está enfermo de COVID? Dice, sí, le dice la otra, sí, ya me enteré, dice, pero eso le pasa por no tener fe. Dice, porque solamente los que tenemos fe no nos enfermamos. Dice, por eso, dice la señora, dice, yo aquí uso el cubrebocas, dice, porque pues tengo que usar para que me puedan dejar entrar, dice, pero yo no lo uso. ¿Para qué? Solo los que no tienen fe, solo los que no creen en Dios, solo los que no esperan en su misericordia, están espantados, están angustiados. Y me puse a pensar, por ejemplo, nuestro párroco, el padre Vicente, ¿no? ¿No es un hombre de fe? Bueno, a ver, nuestro obispo, don Maximino, ¿no es un hombre de fe? Y no andan jugando con su vida. Un cristiano comprometido no puede hacer esas cosas. Es un atentado a la caridad. Como tú lo dijiste, a lo mejor son personas que rezan mucho, pero no han tenido un encuentro con Dios. Y qué triste. Qué triste, porque entonces esas personas son las que empiezan a colocar etiquetas. Y empiezan a decir, ese se enfermó porque no tiene fe. Ese tampoco cree tanto. Ese quién sabe qué tanto. Y me pongo a pensar, híjole, ¿entonces Dios es injusto? No. Tú lo decías de una manera muy sencilla. ¿Cómo la caridad tiene que llevarnos a vivir una expresión de compromiso social? Y mi compromiso social en esta circunstancia de pandemia, ¿cuál es? Usar cubrebocas. Uso el cubrebocas. Ay, voy a ir a la iglesia, híjole, sí me pongo el cubrebocas, porque el padre Willy luego está ahí en la misa. A ver, tu cubrebocas, póntelo bien. Ah, pero eso sí,
se van a rezar novenarios, se van a rezar esto, se van a rezar aquello, y no llevan cubrebocas, porque llevan la protección de la fe. No, la fe no puede vivirse así. La fe tiene que llevarnos a vivir la esperanza en Dios, sí, una fe que cree, una fe que espera, una esperanza que cree, pero una caridad que se compromete. Si no, no funciona. ¿Cierto? Entonces, sí es importante. Y yo lo diría de esta manera, no sé qué les parezca a ustedes, pero yo lo diría de esta manera: si tú estás mirando que tu hermano de la iglesia, que está muy allegado a la palabra de Dios, es una persona irresponsable, tienes el deber de decirle: no seas hipócrita, no seas falso. Porque cuando vas a la iglesia, si te pones el cubrebocas y andas poniendo en peligro a toda la gente a tu alrededor en la calle porque ya no lo usas, porque dices que tienes fe? No. Yo pienso que el Papa en su último párrafo, párrafo del mensaje, por ejemplo, del año pasado, nos decía: recibimos una riqueza, la riqueza de la misericordia, la riqueza del perdón, la riqueza de la fe, la riqueza de la esperanza, la riqueza de la caridad, pero no es para nosotros, se los decía yo hace rato, ¿no? O sea, ya recibo la gracia, no es para engordarme, no, es una gracia que recibo para compartir. Paco, no sé si quisieras finalmente decirnos algo, cerrar este momento, el tiempo se nos acabó, quisiéramos nosotros quedarnos aquí hasta las 3, 4 de la mañana en la transmisión, pero nuestros hermanos tienen que descansar, tienen que reparar sus fuerzas para mañana ir a trabajar. Desde lo que el Papa nos ha dicho, desde lo que el Papa nos propone, ¿qué retos crees tú que tendríamos en esta Cuaresma? Porque pienso que incluso el Papa, en esa ciencia que Dios ya le ha dado, yo pienso que el Papa miraba esta situación tan trágica en el mundo entero. Por eso nos invita al final a compartir de esta riqueza. ¿Qué serían los retos o cuáles serían las estrategias o las acciones que tendríamos que realizar para que esta Cuaresma no sea preocuparnos? Lo empecé a leer ahí en los comentarios muy rápidamente. No sea preocuparnos por si va a haber representación o no va a haber representación, sino más bien por encontrarle el sentido a la vida cristiana. La vida cristiana no es una representación, ¿cierto? La vida cristiana es un testimonio de todos los días. Como qué desafíos o qué estrategias o qué consejo nos podrías dar para que esta Cuaresma sea para nosotros oportunidad. Bien, ustedes hablaban de acciones y me dice qué acciones reconozco. Y esto va en base a lo que he experimentado estos últimos días. Mandan mensajes preguntando si personas de la tercera edad pueden acudir a misa, si pueden venir al templo. Entonces, hablaba de usar cubrebocas, hablaba de no exponer al hermano, al prójimo, precisamente porque somos creación de Dios y hay que cuidar la vida. Exacto. No solamente la mía, sino la del hermano. Y esa es una acción donde tenemos que tener mucha responsabilidad. Quisiera terminar con esta parte que es una imagen que tengo en mi cabeza y se las voy a compartir. El único día, y disculpen que lo diga así, el único día en el que toda la gente es católica es el miércoles de ceniza. Ese es el día o el único día que vienen a la iglesia. Tal vez por lo que decíamos, porque buscas protagonismo, porque buscas decir, quiero vivir ese cumplimiento de que me pongan la crucecita en mi frente. Pero ese cumplimiento tiene para mí un doble sentido. Cumplo y miento, porque es el único día que me paro, pero jamás vuelvo a hacer algo, es decir, de volver a regresar a la iglesia. Y mucho menos de poner en práctica mi fe.
Entonces, ahí está una acción. Reconocer que este tiempo es un tiempo de cambio, un tiempo de conversión, un tiempo de encontrarnos con Dios. Y si es ese momento mismo del miércoles de ceniza, pues es tener acciones concretas. Evitar exponer a las personas de tercera edad. Si vienes a la iglesia a tomar ceniza, bueno, pues usar cubrebocas. Tratar de venir, pues aseado de las manos, tratar de seguir las indicaciones que se te dan o se te van a dar para tomarte tu temperatura, para tomar el gel y sobre todo para avanzar tal vez en una fila donde no nos podemos aglomerar. Esta es una acción concreta que podemos tomar este próximo miércoles de ceniza. Es un inicio diferente a esta cuaresma, que realmente nuestra responsabilidad se deje ver y que esta responsabilidad pues sin duda nos lleve a hacer lo correcto. Y esa es la primera prueba. Ya veremos si esta plática realmente surge o tiene frutos o si nada más la vieron y la depositaron ahí en un cesto de basura. Eso es lo que, así de forma muy práctica, puedo decir que estas acciones concretas podemos realizar. Y pues también las que nosotros podamos descubrir en nuestros hogares y que podamos cambiar para el bien de nuestras vidas y para la de nuestro prójimo. Entonces, pues esas son las acciones que yo reconozco que pudiéramos poner en práctica desde ya. Muy bien. No sé si quieras agregar algún comentario final, Itzel. Agradecerles estas palabras, pues esta guía, ¿no? que tenían y que yo veía en los comentarios que muchas personas tenían como la duda, ¿qué va a pasar? ¿No? Creo que quedó claro, ¿no? ¿Qué es? ¿Hacia dónde vamos? No solo ahorita, sino era mucho, ¿no? Y en esta cuaresma espero que nos hayan jalado un poquito más las orejas, ¿no? Y que este tiempo de confinamiento seamos capaces, pues, de sí hacer este cambio de vida que ya traíamos con urgencia, ¿no? Cambiar este chip que tenemos, ¿no? De la Semana Santa, como lo hemos estado platicando y como lo platicaste hoy, lo están platicando ahorita, ¿no? Y que siempre lo platicamos, ¿no? Con los niños. La Semana Santa no solamente es privarte de algo los viernes, pero toda la semana sigues en lo mismo, ¿no? Ojalá que de verdad, pues sí tengamos esto muy en cuenta, que sí no las creamos y que de verdad lo llevemos a cabo. Así Muchas es. gracias. Sí. Muy bien, pues terminemos diciendo estas palabras. No habrá una nueva normalidad si los cristianos no entramos verdaderamente en un proceso de encuentro y de conocimiento del Señor. Seguiremos en las mismas, pero Dios siempre nos da una luz, y esta cuaresma puede ser esta luz para cada uno de nosotros. Una cuaresma que nos reta, una cuaresma que nos urge a salir de nosotros mismos para llevar a los demás una esperanza en sus vidas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les conceda su gracia a cada uno de ustedes. Agradezco a todos los que se conectaron, que nos han estado viendo en estos días. Muchísimas gracias. Paco, muchas gracias. Gracias por darte este tiempo para compartir con nuestra comunidad. Gracias, Itzel. Gracias a cada uno de ustedes. Y les seguimos invitando. El día de mañana tendremos un tema que considero que es fundamental para todos nosotros. ¿Qué hacer cuando un ser querido se va? Cuando muere. ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo lo veo emocionalmente, desde la fe, desde la convivencia con los demás? ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde dirigirme? Porque tenemos que decirlo, esta pandemia nos ha enseñado que la vida es muy breve y que hay cosas que no nos da tiempo terminar. Así que nos vemos el día de mañana. Agradezcamos al Señor con esta breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en esta noche y a lo largo de este día. Gracias, porque sabemos que es tu misericordia la que se derrama.
te bendecimos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Y te pido, Señor, que mientras cada uno de nosotros descansa, tu Espíritu nos siga instruyendo y nos conceda su paz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Quedan en paz. Demos gracias a Dios. Nos vemos mañana, primeramente Dios.